todo equilibrio en general, a nivel macroscópico y también microscópico igual, tiene tres componentes, equilibrio mecánico, térmico y químico. O sea, cuando se cumplen los tres equilibrios, estamos en equilibrio termodinámico. Ya. Equilibrio mecánico es que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Eso se ve, lo vimos a nivel atómico. Cuando las fuerzas de atracción y repulsión están en equilibrio, el sistema está equilibrado. La estructura tiene una forma, los átomos están a cierta distancia en los núcleos, etc. Eso se traduce a nivel macro cuando la presión es constante, o cuando las fuerzas también están balanceadas, o cuando estoy en situaciones como esto, donde tengo una pelotita que están cayendo en un valle, es un equilibrio mecánico estable. Yo la puedo perturbar, pero se vuelve al estable. Lo mismo que un resorte, lo mismo que la elasticidad de un material, lo estiro, lo suelto y vuelve a su punto. Eso es equilibrio mecánico, yo creo que se entiende. A nivel micro y a nivel macro. El térmico tiene que ver con la primera ley de la termodinámica, que me está diciendo que si tengo una zona caliente y una fría, ¿cierto? La caliente va a tender a que la fría también se eleve su temperatura, pero la fría va a tender a bajar la temperatura alta y se van a equilibrar en un momento en donde la vibración molecular atómica va a ser la misma en la zona caliente y en la zona fría, se iguala a la temperatura, hay una igualación de temperatura. Todos los sistemas evolucionan a enfriarse y a adquirir la temperatura del medio, equilibrio térmico, temperatura es constante. Entonces tenemos presión constante, mecánico, temperatura constante, equilibrio térmico, y hay un tercer equilibrio, que es el químico, ¿ya? Y acá, no me recuerdo bien si había algún químico, parece que no había muchos químicos acá en esta oportunidad en el curso. Tal vez el concepto más nuevo, porque tal vez nunca lo vieron. Ahora, me imagino que en algunos de los cursos que están teniendo en el magíster ven termoquímica y probablemente han visto equilibrio químico. Pero para recordarlo, y para introducirlo, y termino con esto, el equilibrio químico también es una magnitud que tiene que estar igualada, ¿cierto? Pero es una magnitud bastante más compleja, porque ya no es como la temperatura que yo la puedo visualizar como agitación térmica, vibración en torno a un punto en el espacio, ¿cierto? La vibración de un átomo, de una molécula. O la presión también, que es el promedio de choques que tienen los gases, las partículas sobre una superficie, la presión, ¿cierto? El concepto de presión, de esfuerzo, fuerza partido por área. El equilibrio químico es una cosa mucho más abstracta, tiene que ver con, primero, la energía libre de Gibbs, ¿cierto? Y eso ya es algo que no todos manejan bien, ¿cierto? Porque es una función termodinámica más compleja que simplemente la energía misma, ¿cierto? Que la entalpía, o que la entropía, o sea, combina ahora varias de estos términos. Y tiene que ver cómo cambia esa energía libre cuando yo al sistema le saco o le quito un pedazo de material o átomos. Por ejemplo, tengo una caja con átomos y soy capaz de medir su energía libre de alguna manera, y ahora le saco un átomo. ¿Qué pasa con esa variación de energía libre? Sube, baja, ya, probablemente cambia. Ahora tengo dos cajas, una caja con átomo A y con átomo B. Y saco un átomo A y saco un átomo B y veo cómo cambian las energías libres en ambas cajas. Pero ahora podría incluso tomar esos átomos y cruzarlos y poner el átomo B en la caja de A y el A en la caja de B. Bueno, cuando haga ese proceso y vea que ambos sistemas están equilibrados desde el punto de vista químico, o sea, sus variaciones de energías libres son equivalentes, ¿cierto? Voy a decir que estoy en equilibrio químico, y eso va a tener que ocurrir a presión constante y a temperatura constante, y por lo tanto voy a tener los tres equilibrios funcionando. El equilibrio de presión, de temperatura y el químico. O sea, el químico básicamente me está diciendo la tendencia de un material a migrar hacia otra región del material, por algún motivo, eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos difusión la próxima clase, y ese fenómeno que es igual al de temperatura, donde tengo temperatura del cuerpo caliente hace que fluya calor hacia el cuerpo frío, ¿cierto? Acá también puedo tener un material que tiene un cierto tipo de átomos que quiere ir hacia una región donde hay otro tipo de átomos, ¿cierto? Y hasta que no se igualen esas dos regiones y se cese el flujo de migración de átomos, recién ahí vamos a estar en equilibrio. Pero mientras los átomos A quieran irse a la zona B, vamos a estar fuera del equilibrio, va a haber un flujo o una difusión, ¿no? O sea, la difusión de hecho es un proceso fuera del equilibrio, hasta que se equilibre, y lo que se mide es realmente la variación de la energía libre de Gibbs. En el caso de la difusión particular es básicamente variación de concentración. Si tengo concentración del elemento rico, o el elemento A en una zona del espacio y tengo una menor concentración, lo normal que igual que la temperatura se van a igualar.
igual que las presiones se igualan también, ¿cierto? Si tengo una región con presión alta y la pongo en contacto con una región de presión baja, después de un tiempo, se igualan. ¿Por qué? Porque los átomos que están a alta presión se van hacia la zona de menor presión y se iguala la presión de todo el volumen ahora 1 y 2 juntos, como aparece acá. Bueno, eso es equilibrio, ¿cierto? Y lo vamos a ver con un poquito más detalle en la próxima clase, para hacer la conexión hacia difusión y eventualmente hacia un poco de lo que sería diagrama de fase. Con eso ya terminaríamos la parte teórica y la clase 8, ahí nos centramos en ver los 4 casos de estudio, ¿cierto? Lo que es material fotovoltaico, cómo opera, baterías de litio nuevamente, como para recapitular todo lo que hemos visto, materiales para motores a combustión, o sea, turbinas básicamente, y también los materiales compuestos que se usan en las palas de los molinos eólicos, que serían como los 4, creo, elementos representativos de la gama de materiales, ¿cierto? Metales, turbinas, motores, donde hay combustión a alta temperatura, sistemas materiales compuestos que tienen que ser livianos, que son básicamente las aspas o palas de los molinos eólicos. Después de ahí pasamos a almacenamiento, batería de litio, y a captura o conversión de energía solar a eléctrica a través de materiales fotovoltaicos, ¿cierto? Y ahí yo creo que no es que vamos a cubrir todos los sistemas posibles, son muchos más, pero son como sistemas icónicos que representarían, podemos obviamente decir, claro, la captura de energía solar en calor, ¿cierto? Pero eso es bastante más directo, convertir simplemente la energía del fotón simplemente en calor y por conductividad eléctrica, pues, determina cuánto se va a un medio que lo acumula, ¿cierto? Pero la fotovoltaica es mucho más interesante porque es la que produce electricidad finalmente y sabemos que la eficiencia es baja, 15-20%, y quisiéramos tener sistemas solares con 80% de eficiencia. Eso cambiaría completamente muchas cosas. Para después en la clase 9 tener el examen, y el examen básicamente va a tener una parte conceptual alternativa, corto, ¿cierto? Y ahí después les voy a dar una especie como de parte de desarrollo que la pueden hacer también en grupo de una pequeña tareita, un informe chiquitito. Así que por ese lado bien, y bueno, tenemos la tarea 2 para la otra semana. Yo voy a esta semana a revisar también los ensayos 2, así que ahí vamos a ir, como ya tenemos 2 notas, ¿cierto? En general están todos bien, nada catastrófico. Yo creo que el ensayo 2 les va a ir bien también. La tarea 2, también no deberíamos tener problema, podríamos... yo prefiero que para la tarea 2, déjenme ver rápidamente, aprovechando esto. Ok, entonces la tarea 2 tiene 5 problemas, ¿cierto? Próximo martes a las 11. La primera pregunta es considerar un compuesto de fluoruro de litio, que eso tiene la misma estructura de la sal, de tipo FCC con 2 átomos, litio de flúor, que tiene un U0, energía de enlace de 1023 kJ/mol, y tiene un parámetro de red, A. El A de la celda unitaria es de 0.4 nanómetros. La constante Madelung, que es la interacción de todos los átomos en 3D, es de 1,175. Entonces, tomando este modelo, y le estoy dando este modelo acá de fuerza, que básicamente es similar al que vimos en clase, pero tomemos ¿ya? Trabajen con porque el de clase parece que le estoy dando un parámetro sigma rho gamma, ¿cierto? Trabajemos mejor con que es B y N, que son los parámetros de la repulsión no culómbica. ¿Ya? Tomamos esta ecuación para la energía, ¿ya? Y yo les pido que con estos datos encuentren el parámetro B y el N. Se resuelvan para la energía, son 2 incógnitas, tienen que a partir de esta ecuación de energía obtener la ecuación de fuerza también, pero ustedes saben la relación que hay entre fuerza y energía a través del trabajo, ¿cierto? Una es la derivada de la otra. Después, una vez que ya tenemos B y N, B va a tener unidades, E adimensional, N adimensional, grafican la energía y la fuerza, ¿cierto? De enlace, o sea, grafican las funciones respectivas con respecto a la separación interatómica del litio y del flúor. ¿Okay? Así que acá tienen que graficar y acá tienen que encontrar. Así que esto no deberían tener mayor problema, casi están todos los datos estados. No hay nada que... Recordar que los Z son las cargas transferidas, que hay que ver cuánta carga transferida hay del litio al flúor. Acá, disculpen, acá debería ser un Li, me faltó la I chiquita, del litio. Después, acá es todo un problema más de discusión, tenemos 2 curvas de enlace de 2 materiales, material continuo y segmentado, material A, material B, y decir qué material es más rígido,
elásticamente hablando, cuál es más denso en masa y cuál es más resistente. ¿Okay? Y ahí ustedes hacen un análisis según la teoría que hemos visto. Después el problema 3 es a partir de esta gráfica, una gráfica también de energía de enlace para el hierro, de una referencia de los chinos, de 2011, o sea, son datos bastante fidedignos, ¿cierto? Encontrar la rigidez elástica, de la ley de Hooke-K, que tiene unidades de Newton partido por metro, y el módulo de elasticidad, el Y mayúscula, en gigapascales. El hierro tiene estructura BCC, y a partir de esta curva ustedes pueden tener toda la información, pueden tener punto de equilibrio, ¿cierto? Pueden sacar datos, ¿cierto? Recuerden que acá lo que interesa es la segunda derivada en el punto de equilibrio, pueden discretizar esta curva. Hay software hoy día que ustedes pinchan varios puntitos y le digitaliza la curva, así que pueden hacer perfectamente una diferenciación de dos órdenes, de segundo orden, etcétera, con 5 puntos, con 2 puntos, etcétera, para sacar la curvatura acá y ahí tener información de la rigidez y del módulo elástico. Eso. Y el módulo elástico que requiere un área y un largo lo pueden considerar tomando el cubito FBCC del hierro y estirándolo en esa dirección. O sea, ¿qué pasaría? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuál es el área? El área de la celda, ¿cierto? Que básicamente es A cuadrado y el largo que A también. Entonces esos son mis dos parámetros para poder normalizar la fuerza y la elongación y sacar el módulo de Young. Así que, y la última es básicamente dibujar una FCC de parámetro A, hacen un dibujito en 3D, bien hecho, ver cuáles son los sitios tetraédricos y octaédricos, indicarlos, después calcular el factor de pequetamiento de esa estructura, eso lo hicimos en clase, si no hay problema con eso, pero háganlo, ¿vale? Calcular la densidad del cobre y el aluminio, ambos son FCC, y que el cobre tiene un peso atómico, el aluminio un peso atómico, y la pregunta sería entonces, con esos valores y la estructura de FCC, ¿cuál sería la densidad atómica? Hay una fórmula que vimos en clase la semana pasada que lo indica, en función al número de átomos que hay dentro de la celda, el parámetro de la celda que me determina el volumen de la celda, y finalmente en la 5, también en un sistema cúbico, cartesiano, ortogonal, dibujar dentro de una celda de parámetro también, dibujen el plano 1/01, 213, 111 barra, y las direcciones 1/11, 321 y 101 barra. 3 planos, 3 direcciones. ¿Okay? Así que 5 no deberían tener problema, 4 tampoco, 3, déjenme ver acá. 3 tampoco deberían tener problema, acá me equivoqué una cosa porque les puse B, no, sí, este B acá saquen, ¿no? Este B no tiene nada que ver. Esto es directo, parte así la rueda. No es que sea 3B, B, descarten este B. B es más trabajo nomás, pero digitalizar sacar datos de acá, de esta curvatura y sacar la curvatura de la curva, vale la redundancia, porque esa me da información de la rigidez elástica del material en torno al punto de equilibrio. El punto de equilibrio, saben ustedes, está en el mínimo, así que inmediatamente sé que son 2,6 angstrom, más o menos, el radio interatómico del hierro, en BCC, ¿ok? Y bueno, resta sacar la curvatura, etc. Y acá esto es básicamente subjetivo, o sea, es descriptivo, mejor dicho, ¿no? Acá no hay ni una ecuación, realmente, en la práctica. Y acá, básicamente, ocupar esta ecuación, encontrar B y N, que son las dos incógnitas, porque también a partir de esta ecuación encuentro la ecuación de equilibrio de fuerza. Fuerza neta igual a 0. La componente de atracción y la componente de repulsión. Y tengo todos los otros datos para hacer. Así que en principio hay que trabajar, por supuesto, poner en práctica todo lo que hemos visto, pero es abordable, creo yo. Y nuevamente pueden trabajar en grupos de A2. Así que por ese lado no veo que acá hay un mayor problema. Pero sí, si vemos hasta el momento hemos avanzado yo creo bastante, a un paso muy rápido obviamente, pero ya han hecho sus cálculos, primeros cálculos cuánticos, ahora van a hacer cosas a nivel más molecular y empezar a poder ver algunos conceptos de cristalografía y ya en la tercera ya vamos a cosas más concretas, ¿cierto? Difusión, cuánto se tarda
en hacer un tratamiento térmico sobre un acero, ¿cierto? O mismo voy a ver si hay un problema asociado a difusión de litio, cuánto se demora el ion del acato migrar hasta el ánodo, cosas más ingenieriles, por así decirlo, no tan abstractas, por así decirlo. Y otros temas también como equilibrio, que vamos a ver en la gama de fases, a ver cuándo son estables, no sé, pues, el hierro con el carbono, etc. Eso, muchachos, así que sí, ya estamos pasando un rato, pero yo creo que fue bueno haber mostrado esto para que puedan hacer la tarea ya está arriba en Canvas. Cualquier cosa me escriben, como lo han hecho siempre, yo les respondo las dudas. Eso, así que estaríamos bien, me despido, buenas noches, y cualquier cosa me escriben. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, muchachos.